Buenas noches, Panamá. Bienvenidos a una nueva emisión del programa La Voz de Udelas. Les saluda Francisco Cedeño en compañía de Saray Morales. Buenas noches, Saray. Buenas noches, Francisco. Oiga, hoy nos vestimos de patria aquí, por lo que vemos ya en el estudio. Así que celebrando ese mes y rindiéndole honor a la patria, vamos a hablar sobre las ofertas académicas Udelas, esa educación continua. Hoy, Francisco, hablando de diplomados. Y muchos en casa se preguntarán qué es un diplomado. ¿Será eso igual a un técnico? ¿Será igual a una licenciatura? Pues hoy en La Voz de Udelas vamos a estar aclarando algunas dudas y a lo mejor usted que está en casa se interesa por alguno de estos diplomados que tiene la Universidad Especializada de las Américas. Así es, Saray, porque la UDELAS ofrece diplomados para todo, o sea, la cantidad de la gama de diplomados que ofrece el Decanato de Extensión es innumerable. Pero antes de entrar en materia, Saray, vamos a recordar nuestras redes sociales en Facebook, Udelas Universidad, y en Twitter e Instagram, @UdelasOficial. Ahí nos pueden dejar sus comentarios para que podamos entonces responder todas sus dudas. Y antes, pues sí, de desarrollar este tema, vamos a ver un video introductorio que hemos preparado para este tema. Creados con el propósito de dar oportunidades de actualización de conocimientos a las personas, los diplomados son una forma de educación continua que pertenece a la amplia gama de ofertas académicas que tiene la UDELAS. Actualmente la institución tiene más de 135 diplomados aprobados en áreas de especialización variadas, como salud, educación, derecho y leyes, urgencias médicas, manejos de trastornos por consumo de drogas, operación de vehículos de emergencias y muchos más. La UDELAS ofrece diplomados a personas con educación media, licenciatura, posgrados, todos dictados por especialistas en los temas de desarrollos y distintas modalidades como presencial y semipresencial, además de un componente virtual. Hoy, en La Voz de UDELAS, hablaremos de los diplomados como oferta de educación continua. Bien, como hemos visto, Saray, ofertas de educación continua, diplomados. ¿Pero qué son? ¿Por qué nacen los diplomados? Doctora Nicolasa Terreros, decana de Extensión de la UDELAS, bienvenida a La Voz de UDELAS. Explícanos un poco en qué consisten estos diplomados. Sí, muy buenas noches. Muchas gracias por esta oportunidad. Como ustedes ya lo han anunciado, la Universidad Especializada de las Américas, en este caso, cumpliendo con sus funciones sustantivas que tienen que ver con la docencia, la investigación y la extensión universitaria, ha organizado sus ofertas académicas atendiendo a dos grandes tareas que las universidades asumen en términos de la formación de personal, que por un lado está organizada todo lo que tiene que ver con la educación formal. Y es importante aclarar que las universidades en el ámbito de la educación formal, efectivamente tenemos ofertas de formación de nivel técnico y de nivel de licenciatura, así como también aquellas ofertas que van dirigidas a las personas que ya tienen un grado de formación de nivel de licenciatura, que entonces le denominamos los cursos de especialización de posgrados, que incluyen justamente lo que comúnmente denominamos posgrados, pero también maestrías, doctorados y bueno, también hay los postdoctorados. En UDELAS por ahora tenemos los doctorados. Entonces esta es la oferta que la universidad hace en el campo de la educación formal. Pero las universidades también estamos llamadas a ofrecer programas que entonces están inscritos en lo que se conoce como la educación no formal, o como Saray lo acaba de mencionar, educación continua. Educación continua. Y ahí surge una pregunta de pronto, doctora Nicolasa. ¿Cuál es la diferencia de un diplomado a, digamos, a un técnico que se ofrece? De pronto, la cantidad de carga horaria, las materias, los créditos. ¿Cuál es la diferencia entre uno y el otro? Efectivamente, en la educación formal, como su propio nombre lo dice, son ofertas mediante las cuales se profesionaliza y se forma al recurso humano para el ejercicio y el desempeño de una profesión, tomando en cuenta que, por ejemplo, una carrera técnica en nuestra universidad tiene una duración de 3 años y una licenciatura normalmente va entre 4 y 5 años. Entonces quiere decir que es una formación que habilita a esa persona para desempeñarse profesionalmente en un campo determinado. La educación formal
está debidamente estructurada y organizada desde el punto de vista curricular en un plan de estudios, obviamente, que prepara a esta persona y que reconoce tanto la formación académica como los créditos oficiales que respaldan esa formación de ese profesional. En cambio, en la educación continua son programas de capacitación, es el término que preferimos utilizar nosotros, porque en la educación continua, que en UDELAS está organizada en diplomados, de los cuales vamos a hablar hoy, pero también está organizada a nivel de cursos, seminarios, talleres, jornadas científicas, simposios, foros, conferencias, mesas redondas, es decir, todas aquellas acciones que van dirigidas a no formar, sino actualizar, perfeccionar, mejorar, profundizar de alguna manera en algunas áreas temáticas muy específicas y muy particulares. Y precisamente, doctora, de esas áreas, porque vamos a tener todo el programa para hablar de toda la variedad, porque son más de 100 diplomados aprobados que tiene la UDELAS. También nos acompañan esta noche la profesora Aida Gorrochategui y la profesora Maritza Aguilar, ambas docentes también, que vienen un poco a explicarnos de esas temáticas puntuales en diplomados, porque bien lo ha dicho la doctora Nicolasa, son Saray para capacitar o para actualizar la información. Y una persona que puede o no estar formada profesionalmente puede actualizarse sobre un tema en específico. En este caso, profesora Aida Gorrochategui, bienvenida. Queremos que nos hable un poco acerca de un diplomado específico que usted nos va a hablar, que es sobre el de promoción de salud. ¿Qué abarca? ¿Quiénes pueden inscribirse? ¿Cómo sería la temática? ¿Cómo surge también? ¿Cómo surge también atendiendo a qué necesidad? Sí, muy buenas noches. En esta oportunidad me toca a mí hablar algo sobre el diplomado sobre promoción de la salud. Como profesional de la salud que soy, considero que es un diplomado muy importante. Como bien ha dicho la profesora Nicolasa, es prácticamente que es una actualización, no son cursos largos ni prolongados, sino que en un periodo de 3 meses que aspiramos nosotros, preparar personas de áreas muy apartadas que puedan llevar a cabo algunos procedimientos muy propios de la salud que les ayude a ellos a tener una vida mucho más saludable de la que están teniendo actualmente. Este tipo de diplomados que está mencionando la profesora Aida Gorrochategui, vamos a ir durante todo el programa desgranándolo y viendo lo que abarca, pero estamos presentándolos de manera general. La profesora Maritza también tiene otros 2 diplomados que nos va a hablar por lo menos específicamente de lo que usted está llevando a cabo. ¿Cuál sería, profesora Maritza? Bienvenida. Buenas noches. Bueno, primero el diplomado nuevo que vamos a tener para el próximo año, que es formulación y evaluación de proyectos, que busca darle como una actualización al que ya se tiene con otros elementos de planificación, de indicadores y de evaluación, y el otro proyecto también que es el de formador de formadores en educación continua. Entonces son los 2 diplomados con los que vamos a estar conversando hoy. Ahora, la profesora Aida mencionó una característica importante porque mencionó un tiempo de duración. Dijo 3 meses. Profesora Nicolasa, ¿todos los diplomados de modelas tienen la misma duración? Sí. ¿3 meses? Mire, es muy importante aclarar que debido a que la Universidad Especializada de las Américas somos una universidad que se caracteriza por su enfoque de inclusión, el programa de diplomados en UDELAS ha sido ideado y aprobado de una manera muy particular y acorde con la filosofía de nuestra universidad. Convencionalmente, los diplomados son programas de actualización en el área de la educación continua dirigidos justamente a personas que ya tienen una formación universitaria de nivel de licenciatura. Eso es lo que convencionalmente ocurre en las universidades. Sin embargo, UDELAS aprobó un programa de diplomados con otras características. Es un programa estructurado en 3 niveles. ¿Esto qué significa? Que hay diplomados que están dirigidos a ese sector de la población, personas que ya tienen una formación universitaria de nivel de licenciatura, que nosotros le denominamos diplomados a nivel de posgrado. ¿Por qué de nivel de posgrados? Porque no son posgrados, pero el perfil de ingreso
determina que la persona que ingresa a este tipo de diplomado debe tener una formación universitaria. Pero también tenemos unos diplomados de nivel de pregrado y grado que le denominamos. Estos diplomados van dirigidos a personas que al menos tienen el requisito mínimo que exigen las normas nacionales para realizar estudios superiores, que son haber culminado la educación media. Es decir, que deben tener un bachillerato. Pero también la universidad tiene un nivel de diplomados que le llamamos de educación laboral. Esos diplomados están dirigidos a una población muy específica, que son personas que por su oficio, que por su experiencia, que por su trayectoria han desarrollado unas competencias, unos conocimientos, una expertise en algún área en particular, y que entonces no tienen, por ejemplo, el bachiller, pero pueden realizar el diplomado en nuestra universidad. Obviamente que en UDELAS también hay una particularidad. Todos los diplomados en UDELAS son aprobados por el Consejo Académico, por lo tanto ofrecen créditos y diploma. En el caso de los diplomados del nivel 1, definitivamente, estas personas van a recibir su certificación, pero no van a recibir los créditos, es decir, las personas que no tienen el requisito mínimo, que es el bachiller. ¿Qué es lo que la universidad le interesa con este tipo de programas? Es que cumplimos con un principio básico, y es que la universidad debe ser una institución abierta para todas las personas, que todas las personas deben tener oportunidades de realizar estudios en cualquier nivel que sea, y que no le podemos cerrar las puertas a las personas que por diversas razones no tuvieron nunca la oportunidad de realizar estudios universitarios. Ahí podría decirse de pronto, doctora Nicolasa, que no por decirlo de alguna manera, el sector construcción pasa mucho ese tema de que ellos a veces tienen toda la experiencia del mundo, pero no tienen la educación. Ellos generalmente podrían entrar entonces a este tipo de diplomados que no se les da de pronto los créditos, pero que sí se les da tienen una certificación, pero lo más importante es que son personas que tienen la oportunidad de realizar estudios de nivel superior, que significa acceso al conocimiento de un cierto nivel, que a lo mejor pensamos en la sociedad, a veces estigmatizamos a ciertos grupos en la población y pensamos que de repente un trabajador o trabajadora no tiene los conocimientos acerca de un área, pero nos podemos sorprender porque son personas que sí tienen un dominio, tienen una experiencia, tienen un conocimiento, simplemente que no tienen un respaldo académico de ninguna institución que diga que esta persona por lo menos domina estos temas y estos conocimientos. Y que lo importante es resaltar, Saray, que la UDELAS está ofreciendo esta oportunidad, porque bien lo comentó la doctora, hay universidades que simplemente pues se enfocan en los diplomados para aquellos que hayan terminado la universidad, pues se les está ofreciendo a distintos niveles. Es momento de irnos a un cambio comercial. Recuerden que pueden dejar sus comentarios en nuestras redes sociales, en Facebook como UDELAS Universidad, y en Twitter e Instagram como @UDELASOficial. Ya volvemos. Bien, estamos de vuelta en este su programa La Voz de UDELAS. De antemano agradecemos que ustedes se mantengan en sintonía y recordamos nuestras redes sociales en Twitter e Instagram, @UDELASOficial, en Facebook como UDELAS Universidad. Esta noche hablando de un tema sumamente interesante porque es una forma de ver a la educación, Francisco, no solamente como lo inalcanzable, o de pronto usted no tiene tiempo en casa para pasar 3 años en la universidad, o terminó ya una licenciatura y quiere tomar o actualizarse en algo más. ¿Por qué no? Yo recuerdo que cuando yo conocí la UDELAS, Francisco, yo
tomé un diplomado en UDELAS en periodismo electoral. Eso fue prácticamente como en el año 2014. Miren, ni sacando la cédula. Fue como en el 2014 y recuerdo que era un diplomado en periodismo electoral y yo no conocía ni que era UDELAS ni que era un diplomado. A lo mejor los que estén en casa tampoco saben que son los diplomados y que pueden irse a actualizar. Y como decía la profesora Nicolasa, antes de ir a un cambio, también están esas personas que de pronto son empíricas, pero que tienen un conocimiento amplio de alguna actividad, pero uno dice que no tiene la carrera o él no tiene un diploma, pero a lo mejor sorprende y sabe más que usted que sí tiene el diploma. Sí, y solamente quiero aclarar que tal vez para algunas personas que todavía están en un paradigma tradicional de lo que es la educación superior y que ven esto como algo totalmente fuera de lugar, es importante señalar que el hecho de que un diplomado sea de nivel de posgrado o de nivel de grado o de nivel laboral no significa que la calidad de la educación que se ofrece, que el personal docente que actúa en estos diplomados y que el nivel de los conocimientos que allí se imparten sea menor en ninguno de esos niveles. Yo recuerdo, uno de mis profesores era Harry Brown. Fue uno de mis profesores. Sí, fue bien difícil. Damos fe de que hay buenos profesores. Eso la universidad lo cuida porque es importante que las personas, independientemente de su condición o de su perfil, cuando van a una universidad deben recibir una educación de calidad, ¿no? Independientemente. Y en ese sentido hemos tenido experiencias muy valiosas en la universidad, en los diplomados de nivel de educación laboral. Por ejemplo, hemos tenido experiencias con las organizaciones sindicales, que son personas que inclusive hoy día forman parte del quehacer político nacional y que realizaron estudios de diplomados en la UDELAS y que al momento de ingresar no tenían el bachiller, pero tuvieron la oportunidad de hacer los estudios de los diplomados a nivel universitario y paralelamente terminaron sus estudios del nivel medio para poder entonces tener el derecho a la titulación. Pero personas que sobre todo, no teniendo ese requisito, eran personas que tenían mucha experiencia y mucho conocimiento, mucho dominio sobre temas relacionados con la legislación laboral, nacional e internacional, la negociación de convenios colectivos, cómo hacer un arbitraje en un conflicto de trabajo, etcétera, etcétera, y tuvieron a los mejores profesores en esas áreas como el doctor Rolando Murgas Torraza y otros docentes que digo y recalco que no porque eran de nivel de educación laboral, los docentes no iban a ser igualmente los docentes probos para desarrollar los temas. Y también creo que la profesora Aida nos puede hablar de otra experiencia que hemos tenido en este tipo de educación. Sí, pues, siguiendo con la línea de la profesora Nicolasa, a nosotros nos ha tocado participar en este tipo de diplomados laborales, que para mí ha sido de una grata satisfacción, porque como usted lo dijo, la gente se va entusiasmando y no se quiere quedar nada más con ese diplomado, y entonces van buscando la forma de cómo ir aprendiendo más y más. Y en esta graduación de UDELAS que acaba de pasar, yo tuve un estudiante de diplomado que se graduó de licenciada, lo cual me ha llenado de mucha satisfacción. Hay otros tipos de diplomados en todos los campos. Yo pues me voy a referir al campo de la salud. Nosotros iniciamos los diplomados en UDELAS aproximadamente en el año 2010, por allá, donde preparamos cuidadores de ancianos y fue un éxito. Un éxito, y ahora tenemos abierta otra vez la oportunidad de personas pues que se dedican a cuidar pacientes pero que no tienen ningún certificado que la avale. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? La traemos aquí, se le da un entrenamiento que tiene tanto sus horas teóricas, que es bien importante, que estos diplomados tienen una cantidad de horas teóricas y una cantidad de horas prácticas.
y que los estudiantes tienen que cumplir para poder certificarlos y darle pues ese aval, ese diploma que los avala. Nunca hemos tenido ningún problema, afortunadamente, al contrario, nos piden mucho este tipo de diplomados. También tenemos otro pedido por la misma instituciones de salud, no voy a mencionar los nombres, no voy a hacer ningún tipo de propaganda. Un diplomado en movimiento y traslado de pacientes en camilla y silla de ruedas. Se imaginarán ustedes, pero ¿por qué? Sí, hay que preparar a la gente, los que hacen este tipo de trabajo, que sepan cómo lo van a hacer. Sí, movimiento brusco. No se puede hacer de cualquier manera. Tiene que tener tiene sus técnicas para hacerlo. Es una cosa sencilla, pero que hay que enseñarla muy bien. Se le puede caer a un paciente. Imagínense ustedes que un paciente no está bien colocado en la camilla, se cae. La responsabilidad del hospital, de la institución. ¿Y qué le pasó al paciente? Se puede fracturar. Pues esas cosas hay que cuidarlas. Y nosotros tenemos aquí ese diplomado de enseñar a la gente a poder colocar a los pacientes como debe ser, en una camilla, en una silla de rueda, bajarla de una cama, subirla a una cama. Son estos detalles muy importantes que hay que cuidar y que hay que enseñar. Ahora, si nos ponemos a ver en este punto específico del diplomado que usted está mencionando, si lo planteamos para las personas que ahorita mismo nos escuchan o nos ven y están interesadas, ¿tendría que tener un bachiller en ciencias para poder ingresar? ¿Tiene que tener un conocimiento previo científico de las áreas que va a desarrollar, ya que se va a desenvolver en un campo de salud? ¿O tiene que ser una persona entonces que de repente tenga un bachillerato, que de repente esté en una licenciatura? Sí, mire, este punto es muy importante, que es otro de las características de los diplomados que ofrece UDELAS. Normalmente, yo podría decir que más del 90% de los diplomados que UDELAS organiza y que UDELAS ofrece son diplomados solicitados por instituciones o empresas que tienen una necesidad de formación de su personal y que entonces la universidad les organiza de acuerdo a las necesidades de esa institución. En este caso muy particular, por ejemplo, del que habla la profesora Aida, es que según las estadísticas de los hospitales más importantes del país, las personas que actualmente se desempeñan como camilleros o las personas que hacen esta labor dentro de estos hospitales, de movilizar pacientes en sillas de ruedas y en camillas, nunca estudiaron para eso, nunca fueron preparados para realizar esta tarea. Son personas empíricas. Quiere decir que lo han hecho siempre. Y bueno, no sabemos qué accidentes han podido haber ocurrido en este periodo, pero el hecho es que entonces ahora hay la necesidad de que este personal, que si bien lo ha hecho empíricamente, la universidad los puede capacitar para que eso que hacen lo hagan de una manera apropiada. Correcta, como debe ser. O las que habló la profesora Aida, que son las personas, muchos de nosotros hemos tenido familiares en los hospitales. Sí. Y buscamos a una persona que nos cuida a ese familiar. Pero esa persona no ha sido formada, no ha sido capacitada, pero ella lo hace. Entonces la idea es que esa persona se le den los conocimientos y las herramientas. ¿Quiénes se los ofrecen? Bueno, la profesora Aida, que es enfermera, los médicos, son los que le dan las clases para que aprendan a hacer esa actividad de una manera correcta. Creo que es así un poco la Es idea. importante saber resaltar todo el contexto que lleva este diplomado, pero lo importante que es, porque bien lo ha dicho la profesora Aida, surge de una necesidad de las instituciones, que son las que realmente ven la problemática, saben lo que necesitan, y UDELAS pues que está ahí para dar la mano y ofrecer este tipo de educación continua para actualizar y para formar también a algunas personas en este tipo de temas. Es momento de irnos a un cambio comercial. Recuerden que pueden dejar su comentario en nuestras redes sociales, en Facebook, UDELAS Universidad, y en Twitter e Instagram, @UDELAS Oficial. Ya volvemos. Bien,
estamos de vuelta con más de La Voz de Udelas. Esta noche estaré hablando sobre los diplomados como oferta de educación continua. Esos diplomados que bien ha explicado la decana de extensión de la Udelas, la doctora Nicolasa Terreros, que se ofrecen para personas que tienen formación de educación laboral, personas que tienen, de repente, pues, ya han terminado el bachillerato, otros que están en la licenciatura, algunos incluso que están a nivel de posgrado, y que hemos visto un poco, ¿no? Más de 100 diplomados aprobados que tiene la UDELAS. La profesora Aida Gorrechategui ha mencionado algunos precisamente para estas personas que se dedican en los hospitales, en las instituciones de salud, a movilizar pacientes en camilla o en silla de ruedas. Pero también tenemos otro tipo de diplomados que no son precisamente enfocados al área de salud, sino uno que tenemos acá para elaboración y gestión de proyectos. La doctora Nicolasa nos va a hablar un poco por qué surge este diplomado, y la profesora Marixa Aguilar entonces nos va a explicar a fondo qué se busca formar con este tipo de diplomados. Sí, quería aprovechar también para señalar que las ofertas de diplomados de UDELAS también tienen otras ventajas muy importantes, que las modalidades son variadas, las modalidades de estudios, porque tenemos diplomados que pueden ser totalmente presenciales, dependiendo de las necesidades que las instituciones que demandan la capacitación nos vayan planteando, pero en su gran mayoría son diplomados de modalidad semipresencial, que es una ventaja porque hoy día las personas pues disponen de poco tiempo, y normalmente pues se organizan los diplomados para las sesiones presenciales en los fines de semana, los sabatinos sobre todo, pero también tenemos diplomados en la modalidad virtual, que también es hoy día las personas que no disponen de mucho tiempo tienen la oportunidad de estudiar estos diplomados en la modalidad virtual. El otro tema también que es importante, que en el caso de los diplomados en UDELAS, las tarifas o los costos de estos diplomados, por ser una universidad oficial, una universidad pública, los costos son de los más bajos, podemos decir, en el mercado, tomando en cuenta pues que son diplomados que ofrecen oportunidades para un sector de la población que a lo mejor no puede realizar estudios de niveles de técnicos, carreras técnicas o de licenciatura, o personas pues que de algún modo están buscando, como dijo la profesora Aida, de repente no tuvieron la oportunidad, personas ya de edad avanzada y que trabajan y que no tuvieron la oportunidad de estudiar y que empiezan como un diplomado, y que a través de esa vía pueden interesarse en otras ofertas. Entonces, en los más de 135 diplomados que UDELAS tiene, hay algunos que obviamente pues responden a las áreas de la educación, áreas de la salud, pero la educación continua también nos da esa oportunidad, que nosotros podemos incursionar en otras áreas que no necesariamente son las áreas en las que UDELAS ofrece las carreras de técnicos y licenciatura, y por ello entonces hay diplomados en diferentes temáticas que tienen que ver con la salud, la educación, el ambiente, el trabajo, la salud ocupacional. Y también la profesora Marixa nos va a hablar sobre un diplomado que es muy demandado y que es el de elaboración y gestión de proyectos. Todas las instituciones hacemos proyectos, pero no sabemos cómo hacer un proyecto. Sí, yo creo que también en el tema de educación continua, que ya lo han resaltado la profesora, es que se facilita el aprendizaje cuando la persona ha trabajado en el tema. Una persona puede en una institución estar en la parte de proyectos, pero no necesariamente tiene las herramientas nuevas o las herramientas metodológicas que hay actualizadas, pero al tomar el diplomado va a tomar eso. Y yo creo que una cosa importante en el tema de educación continua, de educación de adultos, es que se tiene que tomar en cuenta ya los presaberes y los conocimientos que tiene la gente, porque todas las personas tenemos conocimiento. Entonces los diplomados es como esos conocimientos o esa práctica que ya tiene la gente, cómo se encausa agregándole, como ya decía, una teoría nueva, una práctica nueva, algo que sea novedoso, y eso es lo que facilita que la gente con un diplomado pueda salir sabiendo hacer proyectos, pueda salir en el tema ambiental bien preparado, en los diferentes temas que tiene dentro de UDELAS, porque se parte de eso, ¿verdad? Del conocimiento que tienen las personas dentro del tema.
Hasta ahora UDELAS ha dado el tema del diplomado en elaboración y gestión de proyectos. Este año le queremos dar una nueva modalidad que sería la formulación y la evaluación de proyectos. Este es un diplomado que está dirigido tanto a las instituciones de la sociedad civil, organizaciones sin fines de lucro, organizaciones del Estado. Vamos a utilizar una metodología de planificación que es la de marco lógico, que es una metodología que utilizan la mayoría de los organismos de cooperación internacional que facilita la planificación del proyecto. También vamos a trabajar con lo que son los indicadores de medición, que es lo que le va a permitir a las personas que ejecutan los proyectos o a los directores de las diferentes instituciones y departamentos poder evaluar cómo va la ejecución de ese proyecto. Entonces, es una temática, como decía la doctora Nicolasa, que mucha gente la trabaja, que muchas instituciones tienen diferentes metodologías, pero que a veces el seguimiento, la evaluación se dificulta porque para poder darle seguimiento y evaluación a un proyecto, eso tiene que estar desde el diseño del proyecto y de la planificación. Entonces, este año o para el 2020 se está dando esa nueva forma al diplomado, dependiendo de las necesidades que han solicitado las instituciones, las diferentes personas que han llamado para poder desarrollar mejor esta práctica del diplomado de elaboración y gestión de proyectos. Allí en ese caso ustedes como docentes y el equipo que atienda a las personas que están inscritas en ese diplomado, le dan entonces todas las herramientas para la formulación, el diseño, toda la elaboración de los proyectos de las diferentes instituciones que no específicamente sobre un área. O sea, puede ser, digamos, una institución ambiental, pero necesitan la elaboración de un proyecto. Ustedes lo preparan, las herramientas para que sepa cómo elaborar el proyecto y cómo ejecutarlo. Correcto, porque en este caso el diplomado es un diplomado práctico. Se le da la teoría, pero la gente va a poder ir desarrollando paso a paso lo que es un modelo de proyecto dependiendo del tema con que trabaje la institución. O sea, la metodología de formulación de proyecto es vamos a decirlo así, como universal. Ya usted lo adapta a la temática, claro, que está desarrollando específica dentro de la institución o la organización con la que trabaje. Y sabes algo que me llama mucho la atención, Francisco, de lo que ha manifestado la profesora Maritza, y es el tema de ir prácticamente como cambiando, es cambiante, es transformándose. Los diplomados no es que nacen aquí y ya vamos a morir con ese librito y va a seguir siempre siendo igual, sino que se modifica, se transforma, como es la educación, porque a medida que va avanzando la tecnología, también la educación tiene que irse como avanzando. Y ahí va un punto, profesora Nicolasa. ¿Cada qué tiempo se abre un diplomado y con qué frecuencia se hacen modificaciones a los diplomados que ya existen? Sí, bueno, interesante, porque como dije hace un rato, normalmente los diplomados se organizan de acuerdo a una demanda. En el caso, por ejemplo, del diplomado que mencionó la profesora Aida, que vamos a iniciar, el de promoción de la salud, este es un diplomado que ha sido solicitado por el Ministerio de Salud directamente, en conjunto con el Ministerio de la Presidencia de la República y UDELAS, porque hay una necesidad detectada por el Ministerio de Salud que es en materia de capacitación de promotores comunitarios de la salud, que son las personas que van a intervenir directamente en la comunidad en la prevención, podríamos decir, de la salud. De eso nos podría hablar más la profesora Aida, pero casi todos entonces se organizan atendiendo demandas de las instituciones o de las organizaciones. Y en ese sentido puede ser que ese diplomado, bueno, se solicitó para capacitar. En este caso, vamos a capacitar 75 promotores de la salud y ya ese diplomado cumplió su misión y de repente ya ese diplomado pues no se va a ofrecer más porque es un diplomado puntual solicitado para por una institución. Una situación específica. Pero hay diplomados, como por ejemplo, le puedo decir del diplomado de lengua de señas. Es un diplomado que la universidad ofrece y que al menos 2 veces al año este diplomado se abre porque es altamente demandado. Muchas personas requieren el diplomado de lengua de señas. El diplomado de elaboración y gestión de proyectos casi que se abre todos los años. El diplomado de mediación, que es un diplomado muy importante en este momento, porque se requiere la capacitación de los jueces de cumplimiento, que es una nueva figura que reemplaza a la figura del corregidor, pero se
seguramente son personas que requieren de la formación en la mediación, las técnicas de la mediación, la ética en la mediación. Entonces son diplomados que una vez son aprobados se convierten en ofertas que pueden desarrollarse en el momento en que así se demanda. Entonces este programa para nosotros es importante por eso, porque queremos que la comunidad sepa que la universidad tiene una oferta de diplomados en diversas temáticas que no podríamos mencionar aquí, y que pueden, a la página web de nuestra universidad, www.udelas.ac.pa. Allí pueden ver cuáles son las ofertas que nosotros las anunciamos semestralmente. Al inicio del año y a mitad de año vamos anunciando las ofertas. Bien, Saray, es momento de irnos a un cambio comercial. Recuerden que pueden dejar sus comentarios en nuestras redes sociales, en Facebook, Udelas Universidad, y en Twitter e Instagram, @UdelasOficial. Ya volvemos. Bien, estamos de vuelta en la parte final de su programa, La Voz de Udela. Francisco, hoy hemos hablado de un tema sumamente importante y novedoso, porque algunos en casa de pronto no sabían que existen estos diplomados, que es una nueva oportunidad de seguir preparándose, de pronto actualizar información que ya usted conoce. Profesora Aida, usted nos ha hablado de 2 diplomados en el área de la salud. Cuéntenos ya, para prácticamente culminar, dónde se van a dar, cuándo va a iniciar. Sí, habíamos mencionado el diplomado de promoción de la salud. Es importante que ustedes sepan que este es un diplomado que se ha hecho para áreas muy particulares, muy específicas. Les digo que son para las comarcas. Tenemos la comarca Nove, tenemos las comarcas en Verá y tenemos también la población de Unayala. Este diplomado en este momento de promoción de la salud va a ser por las necesidades que se han detectado en esta población apartada, en las áreas más apartadas. Entonces ya el programa está listo, falta nada más hacer algunos ajustes de parte del Ministerio de Salud y lógicamente después nuestro consejo académico que pues nos da el go, como quien dice, pero ya tenemos la población seleccionada. Y es muy importante porque va a ser para una población muy necesitada. Y que cabe resaltar que tuvo respaldo desde presidencia, doctora, que el presidente fue el testigo de honor de la firma de este diplomado, de esta carta de intención para el diplomado que se dio. Sí. En base a mi experiencia hace muchos años atrás, que no quiero decir exactamente cuántos. Yo no voy a tirar mi suegra, yo sí no. Se hacían cursos para educadores. Pero bueno, por una razón u otra se habían dejado de hacer, pero nuevamente ha surgido la necesidad que es imperante hacer este diplomado para preparar gente en las áreas apartadas y postergadas, diría yo, para que puedan atender elementos básicos, la atención primaria de salud. Primaria. Más o menos, como para cuándo se tiene estipulado, profesora Aida, iniciar. Enero. En enero. Lo más probable es que en enero se pueda iniciar pues este diplomado, que yo sé que va a ser de mucha ayuda a la comunidad. Profesora Marixa, también tenemos el diplomado formador de formadores, así de manera muy... Sí, bueno, esta es una temática que consideramos que es muy importante, porque si nosotros vemos, las ofertas de trabajo están muy enfocadas en el tema de que las instituciones están solicitando gente que capacite a su personal. Ya no se contrata tanto gente de afuera, sino que muchas empresas están teniendo una persona especialista en capacitación dentro de su personal. Y este diplomado precisamente le da herramientas a esas personas para poder diseñar esos cursos, ya sea para empresas privadas, para instituciones del gobierno o alguna otra persona que se quiera dedicar a la elaboración de cursos de capacitación. Entonces allí va a tener todos los elementos curriculares, todos los elementos de planificación que le permitan realmente poder tener primero una certificación de que es un formador de formadores y segundo tener las herramientas para poder desarrollar su trabajo donde se lo soliciten. Entonces es un diplomado que realmente va muy acorde a lo que está necesitando el mercado también. Muy importante, Sara. Y la doctora Nicolás la dejamos entonces... Doctora, hay puntos que se nos han quedado, que es la alianza que ha tenido Udelas con instituciones, no solo del gobierno, también como usted lo mencionó, de empresas privadas, que incluso han becado a esos estudiantes que han participado,
que recientemente hemos tenido, por ejemplo, el de manejo de trastornos por el consumo de drogas, y también uno de introducción al manejo, porque usted especificó en aquel momento de la culminación de los diplomados, que son muy diferentes uno del otro, y así se van. Son 135 diplomados aprobados. ¿Qué otros detalles podemos conocer sobre esta forma de educación continua? Ya veo que Francisco no solamente hace la cobertura, el maestro de ceremonia, presta mucha atención a los diplomados. Sí, eso es muy importante, porque nosotros como institución pública hemos desarrollado una experiencia que ha sido muy exitosa, que es justamente el establecimiento de alianzas estratégicas con instituciones públicas, privadas, con organismos internacionales, en atención justamente a la capacitación del personal. Hemos desarrollado en los últimos años experiencias muy exitosas con el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral, específicamente el Instituto de Estudios Laborales, el IPEL, que es una instancia que se dedica justamente a capacitar al sector sindicalizado en el país, trabajadores, y con ellos llevamos una alianza de trabajo ya de más de 10 años a través de diplomados. También hemos establecido alianza muy importante con el Ministerio de Seguridad en la capacitación de personal en temas muy sensitivos como son el tema de la prevención social de la violencia, la capacitación al personal del sistema penitenciario y a las personas que trabajan directamente en el tema de manejo de problemas vinculados a los trastornos relacionados con drogas. Hemos desarrollado experiencias exitosas con la Cámara Panameña de la Construcción en diplomados relacionados con la salud y la seguridad en la construcción, que es un tema también muy importante para el país, con instituciones como el Ministerio de Desarrollo Social en capacitación en temas vinculados a la primera infancia, que es un tema muy importante, capacitando aquí a las maestras y a las asistentes de las maestras de los centros de orientación infantil, de manera tal que ahora, por ejemplo, esta alianza que no es nueva, con la Caja del Seguro Social, tenemos una alianza de trabajo muy importante en capacitación con las trabajadoras sociales en el tema de trabajo social clínico, pero ahora con el Ministerio de Salud también, y que en esta alianza estamos 4 instituciones, que es el Ministerio de la Presidencia, como usted lo dijo directamente, porque esto es parte de la política pública de salud del Estado panameño, que quiere dar una respuesta inmediata, porque tenemos conocimiento que también el Ministerio de Salud va a formar profesionales profesionales de técnicos y de licenciaturas para esas áreas, pero en lo inmediato hay un problema y se va a capacitar a un grupo de personas que van a hacer esa labor que dijo la profesora Aida. Es en el cortísimo plazo, dado los problemas que hay que atender en temas de salud. De manera tal pues que la universidad en esta política de alianzas estratégicas ha, pienso yo, contribuido enormemente en la formación del recurso humano, tanto del sector público como del sector privado, a través de los diplomados. Bien, será importante también a todos nuestros amigos televidentes dejar la información aquí en pantalla. El programa de diplomados, si va físicamente, sería en el edificio 809, tercer piso, pero también al teléfono 501-1089 o al correo electrónico diplomados@udelas.ac.pa. Los ven aquí en pantalla, así que pueden escribir, pueden llamar, pueden acercarse para conocer toda esta gama de diplomados, cuáles están vigentes, cuáles les interesa, cuál va más afín a sus intereses, a su educación, a lo que más pues le llama la atención, ¿sabe? Para capacitarse. Y saber que cada uno tiene una característica diferente que usted puede pues continuar educándose, porque la educación es uno de los derechos universales que usted y que todos tenemos derecho. Así que usted va y edúquese, no hay edad para aprender. Les agradecemos a nuestras especialistas, la doctora Aida, la profesora Marixa, la doctora Nicolasa, por acompañarnos esta noche. Será entonces hasta el siguiente miércoles con una nueva emisión del programa La Voz de Udelas. Que pasen una buena noche.